vamos a dar inicio a nuestra reunión programada para el día 6 de abril a las 18 horas con un tema muy interesante. Por eso el doctor Cano va a tener muy buena asistencia y está lleno el auditorio de viejitos, dentro de los cuales me incluyo. Espero al final nos deje el mail para enviarle el vale por la consulta médica de rejuvenecimiento que todos hoy vinimos a oír. El tema es envejecimiento saludable y dictado por una persona de los mayores méritos y créditos académicos y además, y lo más importante, un ser humano insuperable, el doctor Carlos Alberto Cano Gutiérrez. El doctor Cano es médico cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana, de la cual muchos de los que estamos acá, incluyéndome el doctor David y todos mis compañeros javerianos del año 77, que estamos muchos aquí oyéndolo, es médico geriatra, graduado en la Universidad Complutense en Madrid, España. Actualmente es profesor titular y director del Instituto de Envejecimiento de la Pontificia Universidad Javeriana. Además es jefe del servicio de geriatría del Hospital Universitario San Ignacio en la ciudad de Bogotá, Colombia. Es el presidente del Comité Ejecutivo de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor, ALMA, que tiene todo el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Es autor de más de 70 publicaciones revisadas por pares, es decir, publicadas en revistas indexadas. Ha sido presidente en 2 oportunidades de la Asociación Colombiana de Gerontología y de Geriatría. Yo quisiera que además de estas palabras, el doctor David Vázquez, académico, ginecólogo, dijera algo sobre el doctor Cano. El doctor David Vázquez es el responsable que hoy el doctor Cano esté acompañándonos acá. Tienes la palabra, David. Muchas gracias, Jorge, y buenas tardes a todos. No sé si se me escucha bien. Perfectamente. Gracias. Es que tuve que atender una reunión con un grupo de médicos, pero no quería dejar de conectarme, gracias Jorge, para primero saludarlos a todos ustedes en esta tarde bogotana y segundo para darle mi agradecimiento al doctor Carlos Cano por haber aceptado acompañarnos hoy en la reunión que se organiza semanalmente por parte del doctor Ramírez. Yo conozco a Carlos Cano desde hace muchos años. Es un invitado permanente a los eventos que yo organizo relacionados con menopausia y osteoporosis. Siempre presto a servir, a aportar, a compartir su conocimiento y sobre todo Carlos es un gran ser humano. Es una persona excepcionalmente bondadosa y generosa y me acompaña en todos los proyectos editoriales, por ejemplo, y Jorge me permite echar la cuña, está próximo a salir nuestro libro Osteoporosis, mitos y realidades, que hemos escrito a 4 manos con Jorge Felipe, y el doctor Cano escribió un estupendo capítulo que se llama Masa ósea y envejecimiento. Carlos fue uno de mis grandes apoyos en los 2 periodos que estuve en el Consejo de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana y muy rápidamente aceptó esta invitación para acompañarnos hoy. Hay un dicho que acostumbro yo ocasionalmente mencionar y es que uno no envejece sino que acumula juventudes. Y yo pienso que todas esas juventudes que nosotros hemos acumulado desde nuestros años infantiles, desde el colegio, desde los bancos de la universidad, desde todas nuestras actividades profesionales, sociales, personales, estamos en un momento en la vida en que las palabras de un especialista en envejecimiento como el doctor Cano van a ser un bálsamo muy importante
y van a ser un estímulo muy grande para continuar dando de nosotros a esta sociedad que tanto lo requiere. Yo estoy convencido y estamos convencidos todos con seguridad de que una Colombia mejor es posible. Y una Colombia mejor es posible a partir del apoyo a quienes durante toda la vida lo dieron todo para formar un país mejor, y esos son las personas mayores. De tal manera que agradezco al doctor Cano con nosotros, agradezco a Jorge Felipe su siempre buena onda y su siempre generosa capacidad de ser un gran anfitrión de estas reuniones. Y no me queda más que agradecer a todos ustedes por atender este llamado de Jorge Felipe, por atender la conferencia que va a dictar el doctor Carlos Cano y por ser parte de este pedazo de vida que tengo yo y que es para compartir con todos ustedes, sobre todo los martes que tenemos ya programados para reunirnos con Jorge y para reunirnos buscando el conocimiento y la generosidad del afecto de los verdaderos amigos. Bienvenido, Carlos, y gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Gracias, David. Antes de que el doctor Carlos Cano tenga la palabra, quiero que todos apaguemos los micrófonos para poder permitir una muy buena audiencia y no interrumpirlo. Gracias, doctor Carlos Cano, y tienes la palabra. Muchas gracias al doctor Jorge Felipe Ramírez, al cual le tengo una admiración profunda en su liderazgo, en su capacidad de convocatoria. La verdad es que es la segunda oportunidad que estoy con este maravilloso grupo. Y por supuesto, pues no puedo dejar también de agradecer al doctor David Vázquez Aguad, que es un gran académico, un gran compañero, un gran amigo. También tengo muchas cosas que contar con David. Casi que podríamos resumir esta presentación mía en solo mirar a David para que ustedes puedan comprobar que se puede ir envejeciendo tan saludablemente como él lo está. Y por supuesto, David, cuando llegue a ser viejito, algún día de estos, pues entonces tendrá que darnos la fórmula mágica de cómo envejecer saludablemente. Así que me siento muy honrado con este grupo. Por supuesto de que el objetivo de esta presentación, la papaya, digamos, me la dio el doctor Ramírez cuando convocamos a un tema, porque es quizás el tema donde mejor me siento después de 35 años de estar haciendo geriatría, porque pues es un tema que se presta para muchas, digamos, interpretaciones y para, digamos, especulaciones, si me lo permiten esa palabra. Y por supuesto, pues lo que voy a intentar en este tiempo, que por supuesto tendremos un debate amplio con todos ustedes, es expresarles en unas diapositivas y en una charla que espero que sea con un hilo conductor y amable y agradable, pues expresarles lo que yo he acumulado del conocimiento de este tema que llaman envejecimiento saludable. Y por supuesto, pues tendremos la posibilidad de discutir algunos temas y lo que yo pueda contestar que esté al alcance de mi conocimiento, pues con mucho gusto lo haré. Y en la medida en que alguien pues haga preguntas que no sepa contestarlo, con toda la honestidad lo diré. Y pues ese es el objetivo de esta presentación. Así que quisiera empezar contándoles esto, de que es una realidad que el envejecimiento poblacional es parte de nuestra humanidad. Nosotros somos una consecuencia de una generación del baby boom, donde pues por diferentes motivos, entre ellos muchísimos religiosos, pues tenemos una burbuja poblacional que está empezando a entrar en la vejez. Creo que muchos de nosotros pertenecemos a esa generación del baby boom y bueno, pues nos traerá unas consecuencias indudables desde el punto de vista poblacional. Yo les puedo contar, por ejemplo, que estos son datos del mundo, porque este fenómeno no es solamente colombiano, pero miren ustedes cómo el porcentaje de las personas de cierta edad va a ir aumentando. En el 2015, pues digamos que las personas de 60 años y más era del 12%, en el 2030 será
del 16 y en el 2050 en el mundo entero, esto sumando los países viejos y los jóvenes, será de más del 20%. Entonces eso es una realidad, pero quería hacer referencia y en esta diapositiva es una situación que yo quisiera comentar de lo que ocurre en países como Colombia. Si ustedes ven la línea verde, la primera que estoy señalando con el cursor, es lo que Francia tardó para que su población de 65 años pasara del 7% al 14%. En ese sentido, Francia tardó más de un siglo en poder llegar a esto. Es decir, se tardaron más de 100 años para poder lograrlo, pero países como México, que nosotros estamos más en esa línea de lo que es México o de lo que es Costa Rica, que es esta otra, nosotros en tan solo 20 años pasaremos del 7% al 14%. Entonces, pues esto me recuerda muchísimo de cuando le preguntaron a Simón Bolívar que cómo iba a ser para gobernar, se lo preguntó un francés en el Magdalena Medio, y esto está en los escritos de García Márquez y David lo sabe, que cómo iba a ser para organizar las Américas y especialmente pues nuestro país para un nuevo gobierno después de la independencia. Y él les contestó que no pretendía que nosotros en 5 años hiciéramos lo que ellos no habían podido lograr en 200, ¿no? Entonces esa es más o menos pues como la anécdota de cómo nosotros políticamente debemos estar y deberíamos estar preparados para una situación, pero creo que desafortunadamente nuestros líderes políticos les falta un impulso para entender esta problemática y ya la miraremos más adelante del por qué hago referencia. Y puedo simplemente darles un ejemplo de la realidad colombiana. En este momento, de personas en edad de pensión, Colombia tiene el 27% de su población pensionada. Para dentro de 10 años, por proyecciones hechas por la propia Colpensiones, bajaremos a un 20%, es decir, que realmente la situación tiende a empeorar en cuanto a la cobertura de pensiones. Sin embargo, hay otros países, incluso en la región, donde las coberturas son superiores al 80%. Así que creo que es simplemente un ejemplo de cómo el envejecimiento poblacional acelerado está llevando a situaciones de dificultades para poder afrontar la política pública relacionada con el envejecimiento. Si ustedes ven, y en esta es una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo, cómo Colombia en el 2015 tenía en su población mayor de 60 años era del 10.8%. Hoy sabemos, y además con las cifras de la cobertura en vacunación, sabemos que la cifra está por encima del 13%, pero para el 2050 esta cifra prácticamente se va a triplicar. Es decir, que realmente esa situación es una situación dramática. Y en este mapa de calor, que ustedes lo pueden buscar en Google también, porque es una publicación de las Naciones Unidas, vemos que la variación porcentual de la población entre el 2020 y el 2100 va a ser una variación poblacional en la cual en el mapa de calor algunos países se van a comprimir, es decir, van a disminuir en población. Esos los que están como en un color ladrillo y incluso van a comprimirse hasta en un 70%. Y algunos países, por ejemplo en el África especialmente, van a crecer hasta en el 590% de su población en estos 80 años. Pues hagamos un ejemplo de esta publicación. El país con más población actualmente en el mundo, ¿sí?, es China. Actualmente en el 2019 eran 1.434 millones de habitantes. Pero para el 2100, China va a disminuir en 400 millones de habitantes. Es decir, que eso es una compresión de la población muy importante. Y para ese entonces, por estas proyecciones logísticas, será la India el país con más población en el mundo y va a aumentar a 1.450 millones de habitantes. Colombia, si ustedes lo miran acá, actualmente está en el país número 29 en población en el mundo, con 50 millones de habitantes. Pero para el 2100
¿sí? Colombia pasará de ser el país 29 a ser el país 52 y bajaremos de 50 millones de habitantes a 45 millones de habitantes. Es decir, que Colombia está en ese mapa de calor entre los países que van a disminuir su población. Y lo más importante es la identificación fenotípica de la población en el 2100, que por supuesto yo no estaré, pero ustedes me podrán contar, ¿sí? De esa población en el 2100, 4 de cada 10 tendrán 60 o más años. Es decir, que definitivamente este proceso de envejecimiento poblacional es una realidad y no podemos negarlo. Y al punto de que la expectativa de vida ha ido creciendo dramáticamente. Miren ustedes, en el primer censo oficial que hubo en Colombia, en el año 1951, la expectativa de vida al nacer en los hombres no llegaba a los 50 años y las mujeres ligeramente lo superaban. ¿Sí? Hoy en día, una niña que nazca en un barrio en Bogotá, en Suba, tiene una expectativa de vida superior a los 80 años. Es decir, que hemos ganado en tan poco tiempo, hemos ganado casi 30 años en las mujeres y en los hombres de expectativa de vida. Eso es un cambio dramático realmente. Es una situación que la debemos mirar como un triunfo, como una realidad de la salud pública y del ordenamiento, digamos, civil y organización de la sociedad, en la cual hemos llegado a estos valores tan importantes. Pero un dato importantísimo es que la expectativa de vida a la edad cumplida en Colombia, por ejemplo, una persona de 60 años puede vivir en promedio 25 años más, ¿sí? Pero en Estados Unidos y en Europa son unas cifras muy parecidas. Quizás pueden vivir 26 años, es decir, que la expectativa de vida a la edad cumplida entre un colombiano y un ciudadano de un país desarrollado es muy parecida, por lo cual, pues eso nos debe hacer pensar en que las posibilidades, digamos, de todos nosotros de llegar a edades más avanzadas, pues son una realidad y vamos a entrar entonces dentro del dilema de si queremos ser o no centenarios y bajo qué condiciones quisiéramos nosotros llegar a edades muy avanzadas y por supuesto, pues en esta presentación lo que quiero es darles algunos trucos o alguna evidencia científica de acuerdo a la solidez, lo iré diciendo, de cómo lograr que independiente de la edad que podamos cumplir, lleguemos en las mejores condiciones. Miren ustedes qué ocurre en el Japón, es uno de los países más envejecidos del mundo. Hoy en día, en el año 2020, la expectativa de vida de una mujer en el Japón al nacer es de 87 años y de un hombre de 81. Sí, es decir, que realmente ellos viven mucho. Y esto nos ha llevado a tener grupos de centenarios en el Japón muy exitosos, como los de Okinawa, por ejemplo, que es una de las zonas azules donde definitivamente ellos tienen mucho que decir y mucho que enseñarnos de cómo llegar a esa situación. Estoy de acuerdo con usted, pero si apaga el micrófono, entonces podemos oírlo todo, pero las mujeres son el sexo fuerte. Estoy de acuerdo con usted, doctor. Muy bien. Bueno, sigamos entonces. Pues en ese contexto, podríamos decir que la definición que existía desde el año 1948, digamos, de lo que era la salud por la Organización Mundial de la Salud, pues se ha redefinido, porque recuerden ustedes que se hablaba de que era el estado completo de bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de enfermedad, por lo cual en términos prácticos nadie podía ser saludable. Entonces, digamos, hay un colombiano que ustedes, algunos lo deben conocer, que se llama Alejandro Haddad, que es javeriano también, compañero mío de promoción y es una, digamos, de las personas que trabajan la filosofía de la salud. Hoy en día es profesor en Canadá y muy reconocido. Es uno de las personas que quizás se consideran como de los genios y del consejo de sabios de nuestro país, ¿no? Y él habla y tomó una redefinición que ustedes la pueden buscar en Google porque es universalmente aceptada hoy en día, que realmente era muy difícil sostener esa definición de la Organización Mundial de la Salud y hoy en día hablamos que es la capacidad de las personas o de las comunidades
para adaptarse o para gestionar los desafíos físicos, mentales o sociales que se le presentan en la vida. Y no solamente esa ausencia de enfermedad, porque eso era imposible. Entonces es cómo nosotros como seres humanos podemos gestionar esos desafíos. Y creo que hoy en día, con la pandemia de la COVID, pues nos viene muy bien esta definición porque es cómo una sociedad, cómo una comunidad puede adaptarse a desafíos como la pandemia, físicos, mentales o sociales, y por supuesto que nosotros seamos capaces no solamente de afrontarlos, sino de salir adelante indemnes en estos desafíos que nos produce, digamos, la humanidad como tal. Y también cabe esa misma definición en alguien que tenga una demencia, porque uno puede tener una demencia como un desafío mental, pero sin embargo se puede adaptar a esa situación y puede gestionar esa situación para estar bien físicamente, incluso en el contexto de esa propia situación que puse a modo de ejemplo. Muy bien, pues a todas estas es muy importante, ¿sí?, recordar entonces el tema que venimos de envejecimiento saludable. Y les voy a contar un poquito del continuum que se ha definido de esta concepción de envejecimiento saludable, pues porque en estos 35 años he tenido la posibilidad en la Organización Mundial de la Salud de vivirlo y acompañarlo con mis colegas en ese tema. Esto, digamos, es muy importante entender que el envejecimiento saludable no es un tema de viejos. El concepto de envejecimiento saludable es una intervención en el transcurrir vital, desde el nacimiento hasta el final de la vida. Y siempre tendremos oportunidades de poder incidir en ese proceso de curso de vida. Yo, por ejemplo, aquí pongo un bebé o una niña, ¿sí?, y vamos viendo cómo esta persona está graficada en una mujer. En cualquier momento de la vida se puede incidir sobre ese envejecimiento saludable. Y esas incidencias negativas que restan opciones hacia el envejecimiento saludable se llama la carga alostática, es decir, todo lo que nosotros hacemos para no envejecer saludablemente. Por ejemplo, una carga alostática importante en la vida puede ser la contaminación ambiental, ¿sí?, o la contaminación, la exposición que uno tiene a ciertos factores del medio ambiente, ¿sí? O la pobreza es una carga alostática enorme, o tener embarazos en las mujeres antes de los 15 años es una carga alostática que incide en su envejecimiento saludable. Entonces, por eso traía esta diapositiva para hacer referencia a ese tema tan relevante, y es que en cualquier momento nosotros estamos tomando decisiones sobre nuestro envejecimiento saludable, y por supuesto en cualquier momento también podríamos hacer correctivos o intervenciones a favor o en contra. Y esta definición en la OMS arranca, digamos, con este concepto de Alex Kalache en el año 1979, un gran amigo que todavía pues está activo en su práctica, digamos, como geriatra, es brasileño, pero trabaja en la OMS, y habla de que el envejecimiento activo, él y su grupo, por supuesto, habla de un proceso para aprovechar al máximo las oportunidades para tener el bienestar físico, psíquico y social durante la vida. Ese es el envejecimiento activo. Y el objetivo es extender la calidad, la productividad y esa esperanza a las edades más avanzadas. Ese fue el primer concepto que él definió desde el año 79, y luego, después de muchos avatares y de muchas situaciones particulares, en el año 1990, pues su grupo decide, desde luego, hablar ya no de envejecimiento activo y participativo, que me parece que es importante a todo nivel, sino también de meter un concepto nuevo que se llama el envejecimiento saludable, y donde se reconoce el impacto de otros factores, además del sistema sanitario, pues de otros que inciden significativamente en ese concepto que antes habíamos denominado y que como envejecimiento activo. Y digamos, dentro de ello, pues utilizan 4 conceptos importantes y que creo que tienen que ver con lo que nosotros quisiéramos tener en toda nuestra vida, que es la capacidad de autonomía, de poder tomar decisiones, la capacidad y la independencia como tal, ¿sí?, que puede estar modificada en cualquier circunstancia. Yo creo que una de las condiciones importantes de la independencia es
la discapacidad aguda o la presencia de enfermedad, cuando uno puede perder esa dependencia, pero sin embargo, pues la lucha por recuperarla siempre es un transcurrir en nosotros. Lo que llamamos calidad de vida, que es un concepto importantísimo porque no depende de la funcionalidad, sino de la percepción de cada uno de nosotros. Y esto que han llamado, pues, esperanza de vida sana, que también se ha utilizado como un sinónimo de vivir libre de discapacidad. Y entonces en esos 4 elementos podríamos decir que se cumple mucho de lo que habíamos hablado de envejecimiento saludable y por supuesto, pues esa situación ya del envejecimiento no solamente saludable, sino participativo, que lo miraremos al final de nuestra presentación, tiene muchísimo que ver con la percepción individual de satisfacción y de estar bien o de bienestar, ¿no? Y digamos, en esa situación se habla de actividades recreativas, sí, entonces, pues hoy en día hablan de la silvereconomía y de la capacidad que tienen las personas adultas mayores para tener actividades recreativas y lo ven incluso como un punto importantísimo de inversión en muchos conceptos. Hoy en día yo estoy trabajando mucho este tema en un concepto que se llaman ciudades amigables y bueno, es otro tema, pero que creo que hacia allá va mucha parte de esa expectativa de vida que tenemos nosotros, libre de discapacidad y del buen vivir. Y yo quisiera que después de esta presentación, cuando ustedes aprendan a que la posibilidad del retiro es una alternativa también en la vida, pues de pronto podríamos mirar las cosas distintas. Ustedes, al igual que mi padre y al igual que David Vázquez Aguad, creo, ¿sí? Piensan que la vida, que el trabajo dignifica. Y claro, yo lo comparto mucho porque el trabajo puede dignificar, especialmente a los jefes. En el caso mío, mis jefes les dignifica mucho mi trabajo, pero realmente, si ustedes lo miran, uno debería pensar en algún momento en que ya no debe estar laboralmente activo. Y eso para un médico es una situación. Los médicos quisieran trabajar hasta el último día de su vida y salir del consultorio para el cementerio. Más o menos es como el imaginario que todos tenemos, porque pensamos pues que el trabajo nos dignifica y es entendible pues porque nuestro trabajo, a diferencia de otros trabajos, es muy dignificante. Y bueno, pues los Ahora animo. le digo que estoy ya escuchando la clase. En algún momento podríamos nosotros cambiar ese concepto y encontrar otras opciones de disfrute y de goce. Las actividades culturales y sociales o educativas y la vida diaria en familia y en la comunidad son los aspectos de ese envejecimiento participativo que, independiente de la edad que ustedes tengan, creo que deberíamos tomar nota de que esto es algo importante en ese envejecimiento saludable. Y si yo tuviera que resumir en una diapositiva, por lo menos basada en la academia, empezaríamos con esta recomendación que desde hace ya 20 años, 19 en concreto, la Organización Mundial de la Salud habla de estilos de vida saludables, ¿no? Y ya desde ese momento, este tipo de recomendaciones, de estas 7 recomendaciones para el envejecimiento saludable, pues podríamos, desde luego, adelantarnos a lo que hoy en día está ocurriendo con esta situación de pandemia. Miren ustedes que desde el 2002 la OMS hablaba de la nutrición y el ejercicio. Vamos a dedicar luego unos minutos para ello. Si me pongo muy cansón, me dan un toque para acelerar mi presentación. Sí, luego hablaba la OMS de la salud oral y no es en vano porque la salud oral es fundamental y hoy en día estamos llegando nosotros a edades más avanzadas con nuestras piezas dentarias y con nuestra posibilidad que la odontología nos ha brindado para tener un disfrute más de la parte de la Ya. dieta, de la comida y la parte, digamos, de vacunación. Miren ustedes cómo hace 19 años se pensaba que la vacunación en la población adulta mayor era clave y hoy en día lo sabemos. La corrección de las alteraciones sensoriales es clave, visión y audición especialmente. La prevención de cáncer, que yo creo que hemos avanzado mucho, aunque nos quedan tareas por cumplir y metas en prevención de cáncer. Y la prevención de caídas, que es un tema fundamental y que desde luego el doctor Ramírez y el doctor Vázquez Aguad lo manejan a la perfección porque tiene que ver mucho con la osteoporosis, el hueso y por supuesto el desarrollo de la prevención en temas tan importantes del adulto mayor.
Digamos, esta es una diapositiva que puedo pasarla rápido porque realmente ustedes lo saben, entre los buenos y los malos hábitos. Digamos, algunos pueden ser controvertidos, pero yo los pongo por la referencia y quizás con defender algunos de ellos a favor o en contra. Sabemos pues ya lo del ejercicio como un hábito bueno. Lo del consumo moderado de alcohol es algo que yo le tengo mucho temor, porque países como los nuestros, donde el alcohol es parte de, digamos, de los goces exagerados, pues la gente no sabe qué es un consumo moderado de alcohol y lo quisieran como empatar todo en un solo día y se toman toda la botella. Y decir esto en salud pública es peligroso cuando tenemos tantas muertes por accidentes de tránsito. Ya, por fin pude. Una dieta balanceada, la estabilidad emocional son factores muy importantes y algunos que históricamente fueron incluso ocultados por los responsables, como el fumar. Entonces, a mediados del siglo anterior, fumar era algo bien visto, e incluso hasta el uso de drogas, especialmente cuando salieron las benzodiazepinas, especialmente las que aparecieron en los años 60 y con algunos laboratorios promovían el buen sueño con benzodiazepinas que hoy en día sabemos que son funestas y que muchos quedaron enganchados y bueno, pues es una realidad. El juego, la promiscuidad, los malos hábitos al dormir, la dieta rica en carbohidratos o grasas trans o saturadas y un tema que puede ser controvertido, pero tiene sus límites también en el entendimiento, el consumo de carnes rojas, que insisto que hay evidencias de un lado o del otro, pero pues que de alguna manera pues se han visto que son factores asociados como hábitos negativos. Dentro de todo esto, pues es importante saber qué factores podemos modificar en un concepto de envejecimiento saludable. Por ejemplo, los estilos de vida saludable son factores que pueden ser modificables. La nutrición o el ejercicio y la actividad física, que son distintos, pero hay cosas que no podemos modificar. El endotelio y la reactividad vascular asociado a los años, pues cada día tenemos un año más y a pesar de que podamos quitarnos los años y hacer algunos retoques y algunas cosas, pues realmente si estamos vivos, cada año tendremos un año más. Eso sí es inmodificable y pues ser hombre o ser mujer es algo que no es modificable, que desde luego pueden hacerse algunas situaciones de entendimiento en todas las posibilidades de, digamos, de libertad sexual que hoy tenemos y entendemos, pero pues el XX seguirá siendo genéticamente distinto al XY y pues eso es algo que de momento no podemos modificar. Y esta diapositiva de alguna manera es un estímulo a entender que si nosotros tuviéramos estilos de vida saludables en general, basados en estas referencias bibliográficas que ya tienen un tiempo, podríamos hablar que con ello podríamos reducir hasta en un 30% la posibilidad de presentar enfermedades crónicas para las cuales estaríamos programados por telómeros y por, digamos, programación genética de algunas de las teorías que hoy en día hablan del envejecimiento. Y, digamos, hasta en 10 años, aumentar hasta en 10 años más de vida de la que teníamos genéticamente programada. Es decir, que sí hay hoy evidencia de que si nosotros íbamos a morirnos a los 70, podríamos morirnos a los 80 simplemente por hábitos saludables. Y esto, pues, es algo que está desde la literatura recomendado y visto. La pregunta es, ¿qué? ¿Qué es lo que podemos hacer para que esto sea realmente tangible y, digamos, se pueda transcribir en una realidad? Bueno, allá tendremos que llegar. Sí, hago referencia con esta parte de que nosotros nacemos muy, muy, muy parecidos, ¿sí? Unos más rojitos, otros más amarillitos, otros más blanquitos, más negritos, más mulatos, pero nacemos muy parecidos. Todos somos muy parecidos en el nacimiento, pero nuestro envejecimiento es diferencial. Y yo creo que ustedes son testigos de ello. Nosotros envejecemos de una manera distinta. Si nosotros hacemos una celebración de los 35 años de egresados,
como lo estamos haciendo nosotros este año en la Universidad Javeriana con mis compañeros, sí, pues evidentemente cuando nos vemos, notamos las diferencias entre unos y otros, ¿no? Y ni qué decir de las diferencias en el colegio, de los compañeros de colegio. Sí, digamos, yo salí del Colegio San Ignacio en Medellín y me vine para la Javeriana. Y claro, cuando me encuentro con mis compañeros del año 79 en Medellín, sí que nos graduamos, pues evidentemente hay diferencias, ¿no? Algunos de los compañeros, nosotros a uno le decíamos fideo, por ejemplo, y hoy en día le dicen pistacho. Ustedes entenderán por qué, ¿no? Es decir, que realmente ha tenido un envejecimiento muy diferencial a los 18 años cuando nos graduamos y ahorita cuando tenemos 59, ¿no? Entonces, pues realmente envejecemos distinto. Y esto ustedes lo pueden comprobar con sus pares y esto es parte de lo bonito del envejecimiento, porque nosotros podemos incidir muchísimo en todos estos procesos y mirar cómo somos. Desde el punto de vista técnico, se ha creado un concepto que se define como fragilidad. Y la fragilidad es un estado nosológico, identificable hoy en día en la salud pública y en la geriatría. Es uno de los puntos nodales de la geriatría. Esta persona que se llama Linda Fried lo pudo identificar. Ella es una investigadora epidemióloga geriatra de Harvard, donde pudo encontrar y definir la diferencia de lo que es la fragilidad como un estado del adulto mayor. Y lo más interesante de esta definición de Linda Fried es que es un estado reversible, modificable. A diferencia de la enfermedad crónica, la fragilidad es reversible, es modificable. Y les voy a mostrar algo bien bonito de la fragilidad. Digamos, si hay algo que se está investigando hoy en día en geriatría en el mundo, es la fragilidad. Hay un edificio solo de Harvard dedicado y obviamente manejado por Linda Fried a mirar la inmunosenescencia y la fragilidad. Es decir, cómo podemos modificar los linfocitos T especialmente y cómo crear más linfocitos T naïf o vírgenes o nativos para poder afrontar situaciones que conllevan al envejecimiento. Y hay universidades como la Universidad de Chesbrook, por ejemplo, en Canadá, donde se han dedicado a mirar las fragilidades de factores sociales, es decir, la pobreza, la migración, género, otras situaciones, es decir, que es un tema apasionante y que desde luego pues hay mucho que decir hoy en día, que es distinta a la fragilidad que manejan los ortopedistas del hueso, valga la aclaración, es un tema diferente, y esa fragilidad desde luego tiene unas características diagnósticas. Por supuesto, la fragilidad del fenotipo, de las características de Linda Fried, ella hablaba de estas 5 características que eran pérdida de peso de más del 5% en el último año, no intencional, no secundaria a enfermedad o a dietas, autopercepción de agotamiento, debilidad medida por la disminución en la fuerza de prensión, fuerza de agarre, la disminución de la velocidad de la marcha, es decir, caminar despacio a menos de 0,7 metros por segundo y un bajo nivel de actividad física, básicamente el sedentarismo. Y quien tenga 3 de estos criterios, pues se considera que es una persona frágil. Y quien tenga 1 o 2 es alguien prefrágil. Y digamos, parte de las investigaciones que nosotros estamos hoy en día realizando es cómo intervenir sobre esta fragilidad y cómo poder modificarlo. De hecho, tenemos un estudio súper bonito que acabamos de terminar de 10 semanas de intervención nutricional y actividad física en pacientes desnutridos, ¿sí? Y logramos reducir la fragilidad en ellos en un 50%. Es decir, de las personas frágiles, esa publicación está en revisión por pares y pronto saldrá. Es bien bonita de cómo simplemente modificando la nutrición de lo que habitualmente hacían estas personas que estaban desnutridas y cómo mejorando su actividad física en esta combinación con un estímulo telefónico, llamándolos en varias oportunidades durante las 10 semanas, logramos modificar el riesgo de fragilidad. Y esta diapositiva que puede sonar compleja, simplemente es para mostrarles a ustedes en un estudio hecho por Francesco Landi, un gran amigo italiano, uno de los grandes geriatras que existen en Europa, hizo un estudio observacional de población de mayores de 80 años
y veían cómo la mortalidad se relacionaba, no con las comorbilidades. Miren ustedes que los grupos estaban divididos en sin comorbilidad, con comorbilidad de 2 enfermedades o de 3 o más, y los que se morían con 3 o más enfermedades estaban arriba y abajo, es decir, que mide expectativa de vida. ¿Qué es lo que realmente mataba a estas personas, independiente de la comorbilidad? Era la pérdida de la capacidad funcional. Es decir, que miren ustedes, por ejemplo, en este del triangulito, eran personas que no tenían discapacidad y no tenían comorbilidades y vivían mucho. Pero estas otras personas, las que están aquí en este triangulito que está acá, tenían 3 o más enfermedades, pero no tenían discapacidad, y estas personas vivían más que aquellas personas que eran sedentarias y que no tenían enfermedades, pero que habían perdido su capacidad funcional. Entonces, la primera conclusión es que, especialmente después de los 80 años, no podemos perder la capacidad de bañarnos, de vestirnos, de salir a caminar, a hacer la compra, y si es posible hacer otras actividades, pues que tienen que ver con actividades instrumentales como el pago de las facturas o el mercado o cocinar. Es decir, que realmente este estudio es muy bonito por eso, porque muestra que no es la enfermedad después de los 80, sino la pérdida de la capacidad funcional la que nos lleva a la tumba. Bueno, esto lo voy a saltar un poquito, simplemente demostrando que el envejecimiento era, hemos ganado muchos años de expectativa de vida, pero miren ustedes esta ruptura de un paradigma y de un imaginario de la vejez. Este es el estudio de envejecimiento mirado por funcionalidad en mujeres europeas mayores de 80 años. Ustedes mirarán cómo después de los 80 años en Europa, el 55% de las mujeres, 55% de ellas están perfectamente sanas. Y tan solo el 5% de ellas son dependientes. Es decir, después de los 80 años, el imaginario era pensar que las personas tenían más dependencia y no es verdad. Y esto ocurre igual en Colombia y ocurre igual en los países de la región. Pero el 15% de las personas son frágiles. Es decir, y el 10% ya tienen discapacidad y el 15% están en una pérdida de esa capacidad funcional. Pero si sumamos, el 70% de las personas después de los 80 años tienen una situación de funcionalidad muy buena, es decir, o son sanas o son frágiles. Recuerden ustedes que la fragilidad es un estado dinámico y es reversible, ¿sí? Y estos, digamos, son esas trayectorias de la funcionalidad al final de la vida. Ustedes miran cómo las trayectorias teóricas hasta morir, está la muerte súbita, que es lo que todo el mundo quisiera, ¿sí? Estar dormido y morirse esa noche a los 97 años y perfecto. Esta trayectoria es la ideal, la funcionalidad es perfecta y murió súbitamente, ¿sí? Pero pues obviamente esto a veces no es tan fácil. Esta otra trayectoria es bastante aceptada porque es una persona que tiene muy buena funcionalidad y una enfermedad al final de la vida puede declinarlo en un corto tiempo. Pero hay otras situaciones como la enfermedad crónica que lo pueden llevar a uno a tener peores situaciones, y es por eso que la Organización Mundial de la Salud, en este caso en el 2015, cuando la directora de la Organización Mundial de la Salud era una mujer y hablaba de este informe a las Naciones Unidas sobre el envejecimiento saludable. Y hablaba y nos decía cómo el envejecimiento saludable era posible de acuerdo a un concepto que es muy novedoso y que se llama la capacidad funcional versus la capacidad intrínseca. Paso entonces a explicarles esta situación. La capacidad intrínseca son las situaciones que conllevan al envejecimiento o que acompañan al envejecimiento. Por ejemplo, la visión, la audición, la motricidad, la cognición, son situaciones que se modifican con la edad. Pero si nosotros tenemos pérdida de nuestra capacidad funcional e intervenimos sobre esa pérdida de la capacidad capacidad intrínseca, que está en el color marrón, esa es la que perdemos. Pero incidimos para que conservemos la funcionalidad, vamos a estar muy bien, independiente de la pérdida de la capacidad intrínseca. Les pongo un ejemplo.
Si ustedes tienen pérdida de la audición por la edad, aquí se va marcando, uno pierde la audición, pero intervenimos, nos ponemos, digamos, un audífono que nos pueda volver a ser capaces de oír, o lo mismo en la capacidad visual, una catarata, por ejemplo, y se opera y podemos volver a ver, conservamos la capacidad funcional. Bueno, pues esta hipótesis de la Organización Mundial de la Salud buscó por la medicina y la evidencia mirar qué tan real era posible hacer intervención en capacidad intrínseca, es decir, lo que nos pasa con la edad, si ya uno no es capaz de caminar tan rápido como antes, pero puede caminar, es decir, conserva su capacidad funcional, y dentro de todas las evidencias se encontraron estos aspectos que resumen que sí se puede intervenir, que es sobre cognición, locomoción, capacidad psicológica, la vitalidad y la parte sensorial. Y esto lo voy a resumir en esta diapositiva, la siguiente, donde nosotros podemos, según la Organización Mundial de la Salud, intervenir en capacidad intrínseca para mejorar la capacidad funcional. Y hoy en día esto se llama ICOPE. ICOPE por sus siglas en inglés, este es el ICOPE, ¿sí? Y se los resumo aquí. Son 5 conceptos básicos para el envejecimiento saludable. Primero, y esto está dirigido a atención primaria, pues porque es donde podemos diagnosticar e intervenir. Primero, la capacidad sensorial. La capacidad sensorial, definitivamente visión y audición, es uno de los puntos modificables y que se pueden intervenir para el envejecimiento saludable, ¿sí? Y no necesariamente, uno puede perder la visión o perder la audición y rehabilitarse. El segundo tiene que ver con la movilidad. Y les cuento que hay estudios que muestran cómo la movilidad y la capacidad de caminar a más de 0,7 metros por segundo en su marcha habitual nos llevan a nosotros a tener un envejecimiento saludable. Es decir, esas personas que caminan rápido y que de toda la vida se han movido mucho, en su forma habitual de caminar, pues es un marcador pronóstico de envejecimiento saludable. Y quienes no lo hacen, las recomendaciones intenten caminar a esa velocidad, 0,7 metros por segundo. Créanme que no es correr, es un movimiento muy aceptable y muy normal. Desde el punto de vista psicológico, básicamente esto hace referencia a la parte de depresión y trastornos del afecto. Son modificables, son situaciones que se pueden intervenir y que desde luego la evidencia muestra que si se intervienen sobre ellas recuperamos y mantenemos la funcionalidad. El cuarto es la esfera cognitiva, y la esfera cognitiva hay muchísimo para hablar. De hecho, dentro de un momento les voy a mostrar unas recomendaciones de la Lancet Commission de cómo podemos nosotros prevenir y modificar la posibilidad de tener demencia, lo que no han logrado los medicamentos, queridos colegas. Realmente, hoy en día podemos disminuir la posibilidad de tener una demencia hasta en un 40%, y por supuesto esto lo voy a basar en una referencia más adelante. Y la parte de vitalidad, que tiene que ver con combatir el sedentarismo. Es decir, nosotros deberíamos estar haciendo algunas recomendaciones de ejercicio o actividad física, que son aspectos distintos, y esa recomendación de la vitalidad pues nos va a llevar a nosotros a mantener una conducta modificable. Lo traigo a modo de ejemplo. Esto es una tablita que estamos utilizando nosotros. Yo soy parte de este grupo que trabaja el ICOPE de la OMS, y ya empezamos a hacer nosotros un estudio financiado por la ANDI en Colombia de envejecimiento saludable. Y tomamos un grupo de 176 personas y les vamos a empezar a hacer un seguimiento a 3 años con intervenciones, no solamente en este aspecto del ICOPE, que lo encuentran así como ICOPE, ¿sí? Por sus siglas en inglés, pero realmente es algo que estamos ya en una experimentación. Como les decía, estamos con una muestra en un experimento clínico comparando 76 por un brazo y 76 por el otro, haciendo esta intervención en envejecimiento saludable con este y otros factores. Esto es uno de los estudios nuestros que tenemos sobre cómo al intervenir sobre audición, nosotros hemos logrado que en una prevalencia, en un estudio en Bogotá que se llama el SABE,
de 267 personas tenían problemas que se habían detectado como problemas auditivos. Y el hecho de que estas personas hubiesen sido rehabilitadas, pues mejoraba drásticamente su calidad de vida y pues por supuesto pues es una pequeña demostración de que esto es parte de lo que el ICOPE nos está recomendando hoy en día. Y estos son los puntos claves de este modelo de intervención de envejecimiento saludable, que se necesita adaptar los sistemas de salud a las personas mayores y abordar a las enfermedades, digamos, mirando las pérdidas de las capacidades como una realidad también de intervención. Y estos servicios de intervención en la comunidad y en la atención primaria pueden identificar pérdidas de esa capacidad intrínseca de la cual hemos hablado y por supuesto intervenir sobre ellas, y esta situación del abordaje puede retardar la aparición de la dependencia, como claramente lo hemos visto en este modelo de envejecimiento saludable. Sí, quisiera contarles en estos minutos que me quedan para darnos la posibilidad de hacer un debate con ustedes abierto, de que el músculo tiene un papel protagónico dentro de esto. Es decir, si nosotros tuviéramos que buscar algo que nos conserve, pues es esa relación músculo-hueso que tienen pues su principal función, que es generar las fuerzas y transformar la energía química en mecánica, en fin, y es un reservorio energético importante, pero nos ayuda a mantener la postura y la locomoción. Si ustedes pueden pedirle algo al niño Dios de regalo, pídanle músculo, porque el músculo es fundamental en el envejecimiento saludable. Desde luego, es el mejor regalo. Pero miremoslo al revés, intentemos no perder nuestro músculo, porque nosotros podemos perder el músculo por el propio envejecimiento de nuestro, en unos porcentajes que van entre el 8 y el 15% por décadas. Y por supuesto, entre más hagamos para mantener nuestra masa muscular, quizás vamos a tener, por supuesto, una mejor funcionalidad y, por supuesto, un envejecimiento saludable. En nuestro estudio de sarcopenia encontramos un 11.5% de prevalencia en Bogotá. Tenemos ya otras publicaciones recientes, pero puse esta que fue de las primeras que hicimos en el año 2016. Y pues por supuesto encontramos una fragilidad de nuestro grupo cercano al 10%, ligeramente mayor en mujeres. Y lo más interesante es que hoy en día existen múltiples intervenciones sobre esta fragilidad de la cual hemos hablado, incluso estudios farmacológicos, incluso intervenciones farmacológicas. Hoy en día hay algunos estudios, por ejemplo, con metformina, que si quieren luego lo podemos discutir, como un antioxidante importante y estabilidad digamos, del perfil glicémico y de otras intervenciones moduladoras digamos, de los requerimientos de insulina en el propio envejecimiento. Así que sí que hay estudios farmacológicos también, pero quizás la mayor intervención está sobre lo que hemos dicho hasta el momento y hemos repasado. Esto es un estudio, por ejemplo, también importante, donde por restricción calórica, pues se logró modificar la expectativa de vida, en este caso de primates, y controlar enfermedades como cáncer, enfermedad cardiovascular o atrofia cerebral. Y pues por supuesto lo traigo a modo de ejemplo. Y finalmente quisiera hablarles de que el ejercicio es una de las recetas más importantes, y por supuesto no es lo mismo hacer, como habíamos visto en el estudio de fragilidad en Europa, de mujeres sanas, no es lo mismo las recomendaciones a alguien que es dependiente. Entonces, pues dependerá de ese espectro, digamos, de posibilidades de intervención. Pero, digamos, si nosotros pudiéramos tener un objetivo en envejecimiento saludable y aumentar el tiempo de buena salud, en esa diapositiva que hablábamos, pues debemos mantener y adoptar un estilo de vida saludable con una nutrición adecuada. El objetivo de hoy no era ni ha sido hablar de nutrición, sino de decir que es una de los pilares. Nosotros estamos acostumbrados a desayunar más o menos bien, a almorzar regular y a cenar muy mal. En Europa es como al revés, cenan muy bien, desayunan horrible y almuerzan más o menos bien. Entonces, digamos, nosotros deberíamos tener un consumo por lo menos de 30 gramos de proteína al día en cada una de las comidas. Si lo dividimos por un peso o una estatura promedio en nuestra raza, deberíamos estar hablando de 1 gramo por kilo día, ¿sí? Y bueno, entre 1 y 1.2 sería el ideal.
Y por supuesto, pues esto a veces no es tan fácil de lograr, pero sobre todo distribuirlo con una frecuencia de 3 picos, porque las restricciones calóricas y especialmente cuando hacemos ayunos prolongados, pues podemos empezar a perder masa muscular y esa energía viene del consumo de la masa muscular, que sería no una buena recomendación. Estimular la actividad mental y realizar la actividad física regularmente y tener buenas conexiones y contactos sociales y hasta donde sea posible, y creo que hoy en día es muy lograble, pues abstenerse de fumar. Estos son los 4 tipos de ejercicio y esto hoy en día se habla de un ejercicio multicomponente que tiene múltiples componentes para entender cuál es el tipo de recomendación de hacer ejercicio. Y el ejercicio aeróbico es el de toda la vida, el que más fama tiene, el que más evidencias tiene en la literatura, que es el ejercicio lo llamamos el de sudar, los ejercicios de resistencia o de potenciación muscular, que es el que más impacto tiene actualmente, es como yo pongo entre comillas levantar pesas, pero puede ser levantar una libra de arroz o frijoles o cualquier cosa en la casa, una botella de gaseosa o de agua, ¿sí? De donde nosotros podamos hacer ejercicios de resistencia. Y por supuesto es el segundo tipo de ejercicio. Y los últimos 2 vienen de técnicas orientales, más del tai chi, de otras y de pilates, que tienen que ver con estiramientos y equilibrio, y la combinación de esos 4 tipos de ejercicio son los que hoy en día llaman ejercicio multicomponente. Estamos haciendo un estudio que va en curso de ancianos frágiles con diabetes e intervención con ejercicio multicomponente. Esto es un estudio patrocinado por la Comisión Europea y creo que pues va a mostrar cosas interesantes de cómo con intervenciones en salud pública sencillas podemos modificar y por supuesto tener un envejecimiento saludable, incluso en el contexto de enfermedades como la diabetes. Digamos, esta señora pudo terminar a su edad, a los 72 años, la maratón, esta otra a los 82 años hacer ejercicios de resistencia. El primero es un ejercicio aeróbico, el segundo es de resistencia, y este otro señor que tiene que ver con equilibrio es capaz de montarse en esa tabla de surfing, no sé cómo lo hace a sus 83 años. 32. Han visto. 8.000 83, sí señora, muy bien. Entonces, hay algo importante que quería contarles de los efectos digamos, antiinmunosenescentes, es decir, que tiene el ejercicio. Hay 3 mecanismos por los cuales el hacer una actividad física va a producir más células naive. La primera de ellas es, digamos, las células de un fenotipo diferenciado. En esta etapa se movilizan hacia el torrente sanguíneo y, por supuesto, en episodios únicos de actividad física se ha visto cómo estimula la producción de linfocitos T o productores de defensas específicas. También estas células se pueden extravasar y esto es una de las publicaciones, digamos, que lo referencia como más importantes y que, digamos, están expuestas a estímulos proapoptóticos que desde luego pues tienen que ver con ese envejecimiento programado. Y el repertorio de células T-naïve se expande en una respuesta en el espacio inmunológico, llevando a una producción estratímica. Ustedes saben que el timo desaparece prácticamente a los 50 años. Claro que desde la adolescencia está muy atrofiado, pero el timo, pues digamos, y esa regeneración tímica, que es uno de los ideales del envejecimiento, digamos, saludable y de la reactivación del timo por diferentes factores, pues en este caso el ejercicio puede producir células naïve o linfocitos T desde otros tejidos como el hígado, por ejemplo, o el vaso, y que por supuesto van a responder en esa posibilidad de envejecimiento saludable. Y digamos, hay muchos estudios realizados en torno a la comunidad de cómo el ejercicio pues es eficaz. No voy a meterme en esto, esto es un librito que se lo recomiendo porque lo pueden bajar por Google, de envejecimiento, fragilidad y ejercicio físico. El autor es Mikel Izquierdo, que es quien entrenó a Messi cuando llegó a España y es doctor en actividad física y sacó este librito y además una escala que se llama Vivifrail, que tiene que ver con ejercicio multicomponente. Entonces, lo pueden mirar y lo pueden googlear, que es un término que hoy en día lo aceptan.
La nutrición, ni qué decir, hemos hablado de esto, son las recomendaciones de los gramos de proteína por día. En las personas mayores se habla entre 1.2 y a 1.5 gramos por día, como lo habíamos referenciado, y cuando existen comorbilidades, pues es importante aumentar ese consumo proteico porque nos va a preservar la masa muscular. Por ejemplo, estos son los requerimientos en diferentes condiciones de una persona de 70 años con 60 kilos. ¿Sí? Estaríamos hablando de una persona, por ejemplo, no sarcopénica de 72 gramos de proteínas por día. O si es un sano, digamos, con una neumonía, con ese mismo peso, tendríamos que subir hasta 90 gramos o si tiene un EPOC. Pero si es una persona diabética o desnutrida, pues tendremos que llegar a cifras más altas y desde luego esto no es tan fácil porque no crean ustedes que los gramos de proteína es como comprar los gramos de carne en la farmacia, son gramos convertibles en proteína útil. Termino contándoles esta historia, es una publicación del año pasado de la Lancet Commission. La metodología es una metodología que desde el punto de vista de metodología es muy pura, muy bien depurada. Lo que hacen es reportar y encontrar las evidencias que existen actualmente en estudios clínicos controlados y del grado de evidencia que existe. Y esto en concreto es el ejemplo de cómo prevenir la demencia, ¿sí? Y es lo que yo les decía. En The Lancet Commission, en esta publicación, habla que factores potencialmente modificables pueden prevenir la demencia en su curso de vida, desde el nacimiento hasta la vejez, en un 40%. Como sé que no se ve bien la diapositiva, voy a ponerlo por etapas de la vida. La primera parte habla de la primera etapa, que es las primeras etapas de la vida, como los niveles educativos, es decir, tener una buena educación. Y es por eso que las políticas de los países deberían hacer énfasis en que la educación es fundamental, pues esto de entrada, un nivel educativo alto reduce en un 7% la posibilidad de tener demencia. 7%. Eso es una barbaridad. En la edad media, cuando ya tenemos una edad más media, pues el 8% incide la audición, el 3% en trauma cranoencefálico, hipertensión, el consumo de alcohol y la obesidad, en esos porcentajes que están puestos allí. Y en esta recomendación, en la edad más tardía, el dejar de fumar, el control de la depresión, el intervenir sobre el aislamiento social, el sedentarismo o la contaminación ambiental o la diabetes, pues todos estos van a modificar en un 40% la posibilidad de tener una demencia. Y entonces, pues quisiera terminar, mi querido doctor Ramírez, contándoles a ustedes, ya no basado en la experiencia académica de lo que hasta ahora hemos revisado, sino en los 9 secretos que estos centenarios de Okinawa nos hablan del envejecimiento para llegar a ser centenario. Lo primero que ellos hablan es de adoptar un ikigai, es decir, de adoptar un proyecto de vida. Sí, el ikigai es un término que ustedes lo van a oír de ahora en adelante muchísimo porque está de moda. Nosotros, cuando entramos al colegio, a la universidad o nos pensionamos, siempre debemos tener un proyecto de vida, independiente del transcurrir vital en el que estemos. Esto es una recomendación espectacular. Yo, por ejemplo, quisiera algún día pensionarme y tengo una cantidad de proyectos que quisiera desarrollar distintos a la medicina cuando logre, si yo puedo llegar a esta edad de pensión. Seguir una dieta basada en vegetales, dicen ellos, esta es la evidencia que ellos nos cuentan, no es la mía. Comer más soya o soja, cuidar de un huerto, plantar un jardín medicinal, formar parte de un mojai. Un mojai es un grupo de amigos, de parceros, dirían en Antioquia, o de compañeros como esta actividad académica que estamos desarrollando hoy. Ustedes son un mojai y eso les está dando muchas opciones a ser centenarios. Disfrutar del sol, los dermatólogos no están muy de acuerdo, pero yo sí. Permanecer activo en cualquier momento de la vida y sobre todo mantener la serenidad. Así que con esto termino mi presentación. Ha sido para mí un placer disfrutar con ustedes estos momentos
y por supuesto, pues estoy presto a que podamos hacer un debate y un diálogo con todos mis compañeros en esta presentación. Adelante, doctor Ramírez. Gracias, Carlos. Excelente presentación, tanto para nosotros que hacemos parte del cuerpo médico o personal de salud, o como para el resto de personas que nos acompañan, que tienen otro conocimiento o áreas del saber. Muy clara, muy concisa. Yo tengo un comentario con una pregunta muy práctica, no tanto del envejecimiento saludable, sino del tema de la geriatría. Sí, señor. Y la hago como médico, y seguramente muchas de las personas que están oyendo también podrán tener la falta de información sobre la geriatría. Es muy claro que cuando un niño se enferma, lo llevan donde el pediatra. Después viene un poquitico de transición entre la adolescencia y el adulto joven para llevarlo ya donde el internista. Y ahí viene mi comentario, y la pregunta es, ¿en qué momento Eso es temporada. una persona debe asistir donde un geriatra para, a mi criterio, una valoración integral, complemento de lo que un internista en su momento lo está valorando y lo está tratando? Porque es que definitivamente lo que usted nos habló hoy, pues el conocimiento del geriatra o gerontólogo sobre la tercera edad, pues es muy diferente al que tiene un internista con el conocimiento de la persona hasta cierta edad, y mucho menos ya el internista subespecializado, el cardiólogo, el neumólogo, en fin, todas las áreas de la medicina interna. Entonces, mi pregunta muy práctica es, ¿cuándo recomienda? Es decir, y hay que partir de un hecho, que creo que no solamente en Colombia, sino en el mundo, el número de geriatras es bajo para las necesidades de una comunidad, como el número de médicos de familia es bajo para las necesidades de un estado. Entonces, prácticamente, Carlos, ¿qué nos recomienda? Tanto a nosotros los médicos como a las personas que nos acompañan, que no son médicas, para decir, oiga, yo en vez de ir donde un internista, pues pido una cita con un geriatra, ¿sí? Perfecto. Quiero que desde el punto de vista práctico nos oriente un poquitico a todos, y ya después entramos, seguramente hay comentarios y preguntas sobre la parte técnica que presentaste en la charla. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero empiezo por decirle que nuestro servicio de geriatría en el Hospital Universitario San Ignacio tenemos 16 geriatras de planta, 16. Tenemos 28 residentes de geriatría en un programa de formación de 4 años. Y por supuesto, pues las competencias de la geriatría son 4, que tienen que ver con la asistencia, con la docencia, con la investigación y con la gestión. Esos son los 4 pilares. Pero, digamos, es indudable, y las cifras las tengo clarísimas porque acabo de hacer una revisión para una publicación. En Colombia tenemos 150 geriatras para todo el país, los cuales nos da una relación de 3 geriatras por 100.000 habitantes, y estamos lejos de las necesidades que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, pues claro, tiene usted razón en que geriatría es excepcionalmente raro. En ciudades como Bogotá tenemos un número mayor de geriatras. Nosotros, como le decíamos, en San Ignacio tenemos niveles asistenciales. Tenemos niveles asistenciales de agudos. Entonces, durante la pandemia hemos alcanzado a tener hasta 40 ancianos con COVID, mayores de 80 años, porque en nuestros servicios recibimos personas de 80 y más años, y medicina interna, pues, recibe a la gente más joven, ¿no? Pero es una orden que hemos hecho nosotros en geriatría y en medicina interna en nuestro hospital, ¿sí? Y digamos
tenemos también una unidad de rehabilitación que está próxima a inaugurarse con un edificio de 7 pisos en la 99 con carrera 16, es del Hospital San Ignacio, una unidad de larga estancia. Hacemos 600 domicilios en toda la ciudad al mes y tenemos pacientes pues en hospital día y en otros niveles de asistencia. Es decir, que la geriatría se trabaja por niveles asistenciales. Pero en relación a su pregunta de cuándo uno debería asistir donde un geriatra, pues hay que hacer un corte entendiendo quiénes van donde el geriatra. Cuando usted tiene una persona de 90 o más años, es indudable de que la medicina es distinta, porque a los 90 años uno no está buscando diagnósticos de enfermedades nuevas, sino que está interviniendo sobre enfermedades que pueden declinar la funcionalidad de una persona. Entonces, la medicina a los 90 años no es una medicina exploratoria, no es lo que habitualmente algunas personas hacen de pedir 30.000 exámenes. No, a los 90 años es una medicina resolutoria. Hay que resolver problemas cuando se presentan. La medicina a los 80 años es una medicina que es de altísimo riesgo en el sentido de que es, como lo vimos, una etapa en la cual puede empezar a declinar la funcionalidad. Y es quizás la edad donde el geriatra puede hacer mayores intervenciones en prevención, porque a los 80 años, pues todavía se conserva, como lo veíamos, la gran mayoría de la población está muy bien y por supuesto, cuando empiezan a tener problemas muy particulares, entrarían a tratarse en resolver problemas. Y las personas que son más jóvenes, es decir, que están entre los 65 y los 80 años, yo diría que la geriatría tiene un papel básicamente de prevención muy dirigido a la charla de hoy de envejecimiento saludable, pero no es una competencia específicamente de la atención del geriatra, porque el geriatra, digamos, en la magnitud de número de geriatras que hay, están más ocupados en la resolución de esos problemas. Pero la visita a un geriatra en ese rango de edad puede dar en una única visita una serie de recomendaciones y de situaciones que pueden ser vistas como envejecimiento, por supuesto, saludable y como prevención hacia la preparación para la vejez, que realmente desde el punto de vista estadístico estaría después de los 80 años. Así que es como la diferenciación, desde luego, pues cuando a mí me llega un paciente de 65 o 70 años o una persona de esa edad, pues casi que lo miro con temor y con extrañeza, pero muchos de ellos acuden por esa prevención. Por supuesto que entre los 70 y los 80 años, cuando existen problemáticas particulares de ellos, pues uno los interviene con mucha evidencia, como si fuera alguien, un adulto joven, lo que llamamos un viejo joven, ¿sí? Pero la medicina geriátrica real de intervención en la salud, digamos, de nuestro país está en mayores de 80 años, pero es como el enfoque y la aproximación que yo podría darle. Desde luego, lo que a mí más me anima es saber que muchos médicos que hacen atención en salud, llámese médicos de familia, médicos generales o de atención primaria o internistas y muchos otros, pues cada vez tienen más elementos de geriatría que les conllevan a hacer una aproximación adecuada. Pero desde luego, la medicina después de los 80 años es la que he planteado y de las 90 años en adelante son medicinas muy distintas y son medicinas que tienden todas a conservar la funcionalidad del individuo más que a buscar enfermedades. Carlos, muchas gracias, quedó muy claro y yo pienso que ahora sí podemos entrar ya con los que quieran hacer comentarios o preguntas sobre el tema específico que presentaste. Entonces, no sé, Cristina o Liliana, si ustedes tienen por el chat preguntas y ya iniciamos, que pues tenemos 40 minutos de conversatorio. Muy bien, quisiéramos que si alguna persona quiere abrir el micrófono para preguntar, yo creo que lo pueden ir haciendo, ¿no? Ya. Hay Adelante. hay una persona, Claro. Jaime Natera, que Natera. escribe: ¿alguna quimioprevención recomendada para el envejecimiento saludable? Quimioprevención. ¿A qué se refiere con quimioprevención? Carlos, buenas tardes, gracias Hola.
Buena conferencia, y Jorge también por la invitación. No, siempre ha habido drogas milagrosas desde la doctora Aslam allá en Sí, Suiza, que mucha gente viajaban allá, los millonarios ancianos, pero entonces después salió el ginkgo biloba y muchos otros productos que no es largo de enumerar. Entonces siempre y sale la gente para decirle esto y esto. ¿Hay alguna medicación, la vitamina E, la vitamina D? ¿Qué saben ustedes, que saben mucho más que nosotros, sobre este tema de la quimioprevención? claro, sí, sí, lo entiendo perfectamente. Recuerdo muy bien la época de la doctora Aslan, del anti-aging. Sí, Quizás una de las personas en Colombia que más publicidad le hizo fue el expresidente Alfonso López Miquelsen, que tuve una relación de médico-paciente con él estupenda y fue un hombre muy, muy longevo y que vivió muy bien. Sí, y bueno, usted lo sabe que hoy en día, digamos, para hacer este tipo de recomendaciones hay que tener una metodología de medicina basada en la evidencia. Y desde luego, pues digamos, este tipo de formulaciones o de medicamentos endovenosos, de infusiones, pues cuando se han comparado con grupos controles, pues no han demostrado que sean eficientes, ¿no? Entonces, pues claro, uno sí podría decir que algún tipo de intervención ha mostrado algún grado de evidencia, como por ejemplo las megadosis de vitamina D, por decir algo. Sí, pero sin embargo, pues creo que deben estar en un contexto clínico, en un contexto de evidencia, y esas recomendaciones de antioxidantes, especialmente, pues no han logrado esos éxitos que nosotros quisiéramos. Y le pongo algunos ejemplos. Digamos, lo que es las dosis de vitaminas como antioxidantes en general, pues no tienen ese tipo de, digamos, de no, resultado. Y por supuesto, pues sabemos que cuando hay un exceso de esas vitaminas, que llaman algunos vitaminas, pero que realmente son antioxidantes, lo que encontramos es que la eliminación de las mismas ante unos niveles séricos elevados es inmediata. Es decir, ya sea por la orina o por la materia fecal, pues no se logran. Se ha intentado, por ejemplo, con los antiinflamatorios, porque ustedes saben que el envejecimiento es un proceso crónico inflamatorio, pero pues los resultados han sido bastante desalentadores, especialmente con los que se hicieron en seres humanos, como la indometacina, que el estudio fue parado pues porque sangraban como locos, ¿no? Y quizás no entendemos muy bien qué es el verdadero antiinflamatorio, porque lo que llamamos hoy antiinflamatorios para el organismo, los seres humanos, no necesariamente se comporta como tal. Como les mencionaba, hay algunos estudios que se han hecho en curso y porque inicialmente los primeros resultados hablaban que la metformina es un medicamento que podría tener esa estrella, al igual que los medicamentos que actuaban sobre los lípidos, especialmente, pues algunos de los medicamentos de estatinas que se habían planteado o incluso la aspirina como antiinflamatorio, pero pues no se han podido evidenciar. Todo parece indicar que en cierto perfil de personas la metformina podría llegar a tener ese efecto protector primario, ¿sí? Pero pues hoy en día no existe esos resultados de endpoint finales donde se ha puesto la metformina. Hay 3 estudios en curso que son estudios proyectados a 10 años donde vamos a tener resultados, pues porque son estudios que están con triple ciego y que no tenemos resultados, pero teóricamente el control de la glicemia y especialmente del control de la insulina como tal, pues podría ser una buena hipótesis en ese concepto de envejecimiento. Y creo que las mejores evidencias de anti-aging las ha dado el ejercicio y la nutrición. Son como los dos grandes aliados. El ejercicio, desde luego, ustedes saben que ha demostrado hoy en día intervenciones en todas las enfermedades prácticamente, en demencia, en cáncer, en hipertensión, en diabetes. Entonces, pues yo creo que ese ejercicio y, digamos, hay que diferenciarlo de la actividad física porque los requerimientos, digamos, de consumo energético son distintos, pero cualquiera de ellos
Es decir, alguien que es sedentario, desde luego, empezar a caminar, por ejemplo, tiene unos resultados increíbles de ese anti-aging y es una droga barata, porque caminar, desde luego, pues no paga IVA, ni está en la canasta familiar, ni nada de esas cosas, ¿no? Pero son resultados impresionantes. Y yo creo que si ustedes alguna vez han conocido a alguien sedentario que empiece a hacer actividad física, es increíble los resultados que tienen. Y lo otro es el control de la dieta, y yo sí pienso que nosotros somos pésimos para tener una dieta adecuada, porque tenemos un país donde el consumo exagerado de carbohidratos pues es parte de nuestra cultura gastronómica, ¿no? Pero sin embargo, pues lograr una dieta adecuada en proteínas, especialmente proteínas de un alto valor biológico, pues han demostrado, al igual que la actividad física, ser la combinación ideal de ese envejecimiento saludable. Muy bien. Gracias. Excelente. Carlos, una preguntita relacionado con el tema del ejercicio, el cual lo comparto perfectamente. Pues mi especialidad o su especialidad, que es la patología de columna, pues es la causa número 1 de consulta del sistema musculoesquelético. Y hoy en día ver pacientes por encima de 90 años en consulta, pues es el pan de todos los días. Antes no era así, pero hoy en día pacientes de 90, 95, 98 años, 100 y más años que le consultan a uno. La pregunta es muy práctica, sobre todo para Bogotá, en el sentido de que yo sé que pues trabajas en el Hospital San Ignacio, pero es muy complicado a veces para un paciente mandarlo uno allá a un buen programa llamémoslo, de gimnasio, con todo lo que nos mostraba, lo cual comparto, las pesas. A veces los pacientes llegan muy nerviosos, que porque tienen osteoporosis y van a fracturar. No, todo bien hecho, tiene su razón de ser. La pregunta es, a nivel de Bogotá, sin ningún sesgo comercial ni nada, ¿qué recomiendas? ¿Qué sitios que conoces para pacientes de tercera y cuarta edad, llamémoslo por encima de 80 años, para un buen programa de rehabilitación o de gimnasio, que tú sepas dónde manden tus pacientes, porque es que es muy importante. Esos pacientes, sí, de más de 80 y 90 años, no los puede uno mandar a cualquier gimnasio, porque de pronto sí van a tener unas fracturas por estrés. ¿Qué nos recomendaría ahí a las personas que estamos aquí oyendo eso? Gracias. Claro, Jorge, es indudable de que esa pregunta es clave. Creo que nosotros debemos como desmedicalizar un poco el concepto de la actividad física y del ejercicio, porque pues desde luego no va o no debería ir dentro del campo de la salud, sino del campo de intervención social. ¿Sí me entiende? Entonces, digamos, ¿a qué hago referencia? Primero, que es indudable lo que dices, la actividad física es clave. Hay un tipo de intervención nueva que es muy interesante, que se llama el Dual Task. El Dual Task es una recomendación de hacer actividad física y cognición simultánea. Te pongo un ejemplo tonto pero real de lo que estamos nosotros haciendo de intervenciones ya en gente que pueda tener problemas o en prevención, en gente sana como tú y como yo, que estamos haciendo, por ejemplo, ejercicio, pero montando en una bicicleta o en un gimnasio estamos haciendo elíptica, por ejemplo. Si nosotros le metemos a esa actividad física una actividad cognitiva simultánea, la capacidad de modificar la incidencia de demencia es brutal, ¿sí? Pero además, si ya tienes una demencia y empiezas a hacer rehabilitación cognitiva y física simultánea, que se llama dual task o dos tareas simultáneas, hace que el impacto sea muy bueno, ¿sí? Y entonces, si tú estás en la elíptica y, por ejemplo, empiezas a hacer ejercicios de cognición, ¿sí? Por ejemplo, empiezas a decir cuánto es 200 menos 27, o empiezas a mirar en una computadora contar cuántas esferas va pasando por
una elíptica visual, es decir, hacer ejercicios cognitivos que van de diferentes grados de complejidad, tiene unos resultados increíbles. Y nosotros en el nuevo centro vamos a empezar a hacer eso en prevención, es decir, en gente sana, porque ha demostrado que hacer eso evita demencia, ¿sí? Y en tratamiento, en gente que ya tiene una demencia para intervenir. Eso por un lado. Acabo de ponerles en el chat y le cuento a nuestros amigos del chat que he leído las preguntas y enseguida las contesto, las que han escrito por el chat, ¿sí? Y les puse un dato que se llama Vivifrail. Vivifrail es un aplicativo de libre acceso, ¿sí? Que ustedes lo pueden bajar de internet y es justamente lo que me estás pidiendo y apenas para la pandemia, porque es cómo lograr con un aplicativo sencillo que tiene diferentes grados de complejidad que van desde la A hasta la E de enano, y te dan un carnet en el cual tú puedes hacer tus instrumentos en casa para hacer actividad física multicomponente, es decir, aeróbico, de resistencia, de equilibrio y de estiramiento. Ese aplicativo, insisto, es de libre acceso y el personal de salud pues tiene digamos, la capacidad de bajarlo para recomendarlo a otras personas, ¿no? Y el autor, como lo decía, es Miquel Izquierdo, pero es un instrumento que ha demostrado ser espectacular. ¿Y a dónde lo remitiría yo? Mire, yo le podría decir que desde ir a un gimnasio donde ustedes puedan tener una recomendación de un control médico y nutricional al ingreso, pero el mejor programa que existe en Bogotá lo tiene la Secretaría Distrital de Recreación y Deporte. Tienen más de 3.000 personas en las comunidades y hacen cosas que la pandemia le ha dado un impacto enorme porque hacían paseos ecológicos, hacían situaciones de compartir, de caminar, y pues estas más de 3.000 personas que tenían en esos programas pues se han visto claramente modificados por la pandemia, pero yo espero que ahora con el programa de vacunación, que dicho sea de paso, tiene una cobertura por encima del 85% en Bogotá, en las personas de 80 y más años, con cifras actualizadas hace unos días, pues es muy significativo para controlar esta pandemia, por lo menos en ese grupo poblacional. Pero, insisto, creo que esta recomendación del Vivifrail es muy interesante porque nos va a diferentes grados de metas, desde la persona que es completamente sedentaria y no tiene, digamos, muchas experiencia en actividad física o movimiento, hasta personas que pueden ya lograr grados avanzados con este aplicativo y que es muy útil en casa. Así que muchas gracias. Jorge, si te parece, voy a leer un par de preguntas que hay en el chat. ¿Estás de acuerdo? Todas, el tiempo Muy es bien. tuyo, manéjalo y léelas y las vas contestando. Gracias. Claro, Carlos. Nora Pulido nos pregunta de la administración de prebióticos y de probióticos como tratamiento antienvejecimiento. Digamos, yo no llegaría a tanto como antienvejecimiento, pero sí a envejecimiento saludable. Yo pienso que hay muchas evidencias, especialmente de pre y probióticos, que han demostrado algún tipo de evidencia, inicialmente en experimentos en animales y ahora en grupos poblacionales. Uno de los más conocidos son los estudios y los metaanálisis de la dieta mediterránea, que tiene que ver mucho también con algunos componentes naturales dentro de esta dieta. Yo sé que me están hablando de suplementaciones y hoy en día entonces existe el yogur con probióticos y el queso y una cantidad de situaciones. Yo tengo en gran parte culpabilidad porque fui asesor de Alpina para esto y creo que después de 5 años de ese lanzamiento de investigación, ellos lo tomaron en mercadeo con un éxito importante. Pero quizás uno de los temas más importantes para Nora está en que digamos, dentro de lo que se ha visto, de lo que nos defiende a todos nosotros, que es, digamos, la flora intestinal que nosotros tenemos y la microbiota que tenemos inherente a nuestro proceso de socialización, pues nos ha defendido de muchas enfermedades, ¿no? Y esto pues nos está llevando a entender la importancia que podríamos tener en cuanto a los estilos de vida desde la infancia. Parece que la incidencia del aislamiento actualmente por la pandemia en niños que deberían tener una exposición
para la microbiota, pues los resultados van a ser de poblaciones de niños que no van a tener las defensas que nosotros tuvimos cuando éramos pequeños, porque nos tocaba compartir con los demás y tragarnos lo que fuera en los parques y en las formas donde nos aprendimos a defender de muchas enfermedades por esta microbiota que hoy en día está en riesgo. Y por otro lado, Gloria Vaquero nos habla de el componente vegetariano para el ejercicio, digamos, anti-aging y si es efectivo. Desde luego, digamos, el ser vegetariano es una decisión de estilo de vida y está bien vista y es válido. Es decir, hay algunas diferencias importantes entre ser vegetariano y ser vegano, ¿sí? Porque el ser vegano definitivamente requiere suplementación y los veganos son conscientes de ello y lo saben, que cuando tienen, pues evidentemente ellos no tienen que tener una suplementación y pues ellos, es una experticia de ellos. Pero, digamos, la dieta vegetariana, existen dos tipos de orientación hacia la dieta vegetariana. La dieta vegetariana como estilo de vida lleva unas posibilidades de tener un envejecimiento saludable muy adecuadas, pues porque consumen las proteínas necesarias. Si bien es cierto que no son proteínas de alto valor biológico, son proteínas que tienen un alto valor nutricional y por supuesto hacen todas las necesidades, los requerimientos de todos los individuos. Y digamos, otro enfoque de la dieta vegetariana es no la dieta, sino la restricción calórica. Y ahí ya entramos en un terreno complicado porque la restricción calórica en seres humanos pues no ha demostrado lo que han demostrado en modelos animales, especialmente en ratas, en simios y en algunos otros modelos de experimentación que pues desde luego no son representativos del ser humano, porque el ser humano es heterogéneo y no podemos tener una restricción calórica, pero sí es cierto que los modelos animales, especialmente de los modelos de los años 80, donde se veía que tener una restricción muy limitada en la dieta aumentaba las expectativas de vida y en modelos animales funciona muy bien. En seres humanos no tanto. ¿Puedo hacerle una pregunta, Doc? Por supuesto, adelante, Doc. No, Doc, primero felicitarlo, me encantó la charla, me parece que nos vino muy bien a todos, estoy maravillado. Hay muchos puntos de coincidencia en lo que uno ha tenido en la vida. Creo que el deporte, creo que el entretenimiento, creo que los proyectos de vida, creo que la mente es el primer gran motor de ese envejecimiento saludable, ¿ok? Creo que ahí está la clave, ¿ok? Si el motor está bien, la cosa está maravillosamente bien. Coincido en el deporte, aunque también creo que el deporte hecho en extremo no es salud, uno se rompe mucho, uno paga después los platos rotos de lo que ha hecho en la juventud en el deporte, y si lo ha hecho en un nivel más o menos importante también los paga. Estaba hablando en el tema alimentación. La tonada me delata, vengo del sur, encima con familia española, imposible lo vegetariano, imposible, y creo que de alguna forma no elegible para mí. O sea, el doctor Jorge sabe que prefiero un buen asado antes que una ensalada de lechuga y todas esas cositas. Tan pernicioso puede ser el tema, porque lo puso usted en la lista de los malos hábitos, me puso la carne roja, Doc, me mató, me mató. Pero las carnes rojas perniciosas, tanto. Claro, sí, muchas gracias por su intervención y además, pues, y quise la aclaración porque sabía que personas como ustedes estaban en el auditorio y crea una gran controversia. Yo paso a explicarle primero el ejercicio de alto impacto, el ejercicio, digamos, de alto impacto físico y de entrenamiento. Sí, correcto. Está demostrado que no es útil para el envejecimiento saludable. Claro. Incluso hay un estudio de nonagenarios sueco
que muestra que las personas que tenían actividad física de alto impacto producían menos células naif que las que tenían una actividad física leve o moderada. Es decir, que eso es claro. indudable. Sí, y también coincidimos en que si usted puede estar, digamos, en un hospital porque tiene una neumonía y tener actividad física en ello, sería posible porque no le está pidiendo a nadie que salga a trotar, sino que coja unas pesas de 1 libra y las mueva 5 veces en la mañana, 5 al mediodía y 5 en la tarde. Es decir Correcto. que dependiendo del impacto de la actividad física, y esa recomendación es variable de individuo a individuo. Con relación a lo de las carnes rojas, quiero contarle lo que existe en la evidencia. Y esa recomendación de las carnes rojas está dada por el riesgo demostrado de cáncer de colon. Sí, es decir, es la única situación que ha demostrado. Ahora, uno pone en una balanza los beneficios de la proteína de alto valor biológico. Cuando yo hablo proteína de alto valor biológico, estoy hablando de proteínas de origen animal. Es decir, estoy hablando de la carne, del pescado, de la leche, del pollo y de la mantequilla, no de la margarina, sino de la mantequilla. No. La mantequilla. Sí, para un buen asado es un buen acompañamiento. Entonces, lo que quiero decir es que todas estas recomendaciones hay que tomarlas con inventario y hay que mirar qué es lo que realmente uno podría decir. Lo de las carnes rojas ha creado un disconfort, especialmente en el sur de América Latina, impresionante. Sí, eso es indudable de que es así. Ahora, también es cierto que la posibilidad de beneficios de la carne están en la otra parte de la balanza. ¿Sí? Entonces, pues hay que mirarlo. ¿Y cuál sería la recomendación ideal? Primero, pues que las personas deben consumir carne indudablemente, es mi posición personal. Pero además, si tienen antecedentes de cáncer de colon, deben tener un seguimiento especial de prevención, porque son las que mayor riesgo podrían tener. ¿Sí? Y con relación a un tema que usted no me tocó, pero aprovecho para tocarlo, que tiene que ver con el consumo de alcohol, se ha visto que el consumo de alcohol a dosis diarias entre leves a moderadas, estamos hablando entre 10 y 20 gramos de alcohol por día, ¿sí? Trae beneficios, pero usted sabe, y bueno, y consumo severo de alcohol, que es por encima de 25 gramos de alcohol en un hombre o de 20 en una mujer, pues trae consecuencias de consumo severo, que eso no es bueno. Pero ¿usted sabe a qué corresponden 20 gramos de alcohol por día? Usted mire, por ejemplo, una botella de whisky, por decir algo. Una botella de whisky trae en 100 mililitros 40 gramos de alcohol. ¿Sí? Correcto. Entonces, si usted le da a una persona 20 gramos de alcohol, estamos hablando de 50 mililitros. Y 50 mililitros en algunas personas es un riesgo enorme para conducir un coche o un carro. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en ese tipo de recomendaciones, porque si bien es cierto que son estudios que se hacen en poblaciones que están culturalmente acostumbradas a consumir alcohol, especialmente con las comidas, y hablo específicamente de la cerveza y el vino, sí, pues realmente en una sociedad como la nuestra, donde no estamos acostumbrados a consumir alcohol con las comidas, excepto en personas elegantes como ustedes, sí, pero el resto de la población no lo consume, pues sería una recomendación peligrosa. Sí, no hice el comentario del alcohol porque no soy un gran bebedor de alcohol. Paradójicamente, como dicen ustedes, cuando llegué acá, se tomaba el alcohol en el pre-comida, un whiskycito, un vodka, pero después comían con jugo, cosa que no entra en mi cabeza porque distorsiona un poco el sabor de la comida y toda la historia. Pero sí, creo que el alcohol también es un warning importante, ¿ok? Y también dice la consulta de las carnes rojas, porque en realidad creo que una alimentación tiene que ser absolutamente balanceada, tiene que haber de todo, tiene que haber verduras, tiene que haber frutas, tiene que haber todo tipo de carnes y todas las instancias. Me encanta la charla, me parece que da para mucho y me gustaría continuar esta charla con usted para formar parte de algunas conejillas de India para poder hacer unos envejecimientos absolutamente saludables, porque es maravilloso. Continuará, dejo para los demás esta charla que me parece que es muy, muy educativa.
Muchas gracias por su Un abrazo. talento. Hasta luego. Por favor. ¿Hay más comentarios, Carlos, por el chat? ¿Alguien Sí. más? Hay un comentario sobre Sigue. los estrógenos, sí, y desde luego, pues es un tema apasionante. Yo, digamos, en estos temas de estrógenos, pues existiendo los reyes de los estrógenos en el auditorio, pues evidentemente me siento un poco inhibido, pero lo que sí es cierto es que la terapia estrogénica y la terapia ovárica hormonal, pues ha demostrado grandes beneficios. Por supuesto que conocemos los riesgos que pueden llevar, pero estoy de acuerdo con Marta Cecilia de que si nosotros lográramos que las mujeres tuviesen, digamos, esa funcionalidad estrogénica hasta edades mucho más avanzadas, pues nos ahorraríamos muchos problemas y tendríamos situaciones, digamos, en medicina y en salud pública muy alentadoras. Así que coincido con su opinión. ¿Alguien más quiere? Eso, si ¿Opinar? alguien más quiere opinar o decir una pregunta, un comentario, será bienvenido, lo podremos discutir. Así que... Una instancia más le voy a preguntar. Sí, Antioxidantes. Antioxidantes. Sí. La mateína es parte de esos antioxidantes, por eso tomamos mucho agua, mucho mate y toda la historia. El café también es una instancia de antioxidante positiva. Sí, desde luego. El café, el té, el mate y la mateína. Hay evidencias claras. Incluso, pues, hay algunos estudios del mapeo, del mambeo se llama, perdón, del consumo de la hoja de coca, que también podría tener. Correcto, los té de coca. Sí, exacto, que podrían tener algún beneficio y que desde luego, pues, son antioxidantes como todo en sus dosis más adecuadas, porque usted mismo lo dijo, cuando estas situaciones se salen del manejo, pues la mente empieza a producir estragos y cuando esto se convierte en una situación compulsiva, pues se acompaña de otros síntomas paralelos o acompañantes de la compulsividad. Pero las acciones antioxidantes son claramente identificables en estos grupos y bueno, pues me parece que debíamos ponerlo en su real dimensión con los beneficios que realmente tiene. En realidad, tendríamos que resumir que esto es un cóctel perfecto en donde la mente tiene que trabajar, lo que ingresa por la boca también, los ejercicios que nosotros podamos hacer. El ejercicio no es solamente un gym. Hoy la cotidianidad nos da el gym que necesitamos, subir una escalera, caminar, levantar pesito cuando vamos al supermercado. O sea, si uno hace una metodología de programas de ejercicio físico dentro de la cotidianidad, lo encuentra todo. ¿Ok? Desde la cicla hasta caminar, subir, evitar los ascensores. Hay un montón de instancias. Si tuviera que ponerle la sal y la pimienta a este cóctel que arranca con la cabeza y con todo lo que usted diga, ¿cuál sería el despertador? No quiero usar la palabra despertador porque tanto disparo en este mundo no es bueno. Despertadores. Sí. Digamos que yo estoy de acuerdo primero con su lingüística de evitar lenguajes bélicos. Me estoy de acuerdo con usted. Sí, uno debe hablar de estrategias, no de armas, sino de estrategias. No, despertadores motivacionales. Sí, yo pienso que los japoneses nos han dado en esa última diapositiva unas recomendaciones que para mí son claves. Es decir, yo creo que yo le voy a poner un ejemplo ya que usted tiene un origen español. Mire, cuando un colombiano como nosotros en nuestro grupo cultural se pensiona, suelen tener una reacción depresiva, curiosamente, por pérdida. Y cuando una española a nuestra edad se pensiona, manda al carajo al jefe, está feliz, se va de copas, se toma unos vinos, se va para la Costa Brava o la del Sol a tomarse, porque les sale más barato ir a los hoteles y Fuengirola es un sitio de conglomerado de adultos mayores.
Y claro, cuando ellos, ¿por qué? Porque ellos tienen como dos ambiciones en la vida importantes. Yo obviamente estuve formándome en España muchos años, pero ellos tienen, primero, apuestan a la lotería y a los juegos porque siempre quieren ganar dinero. ¿Y para qué? Para mandar al jefe al carajo y decirle no quiero más a mi jefe e irse de pensión. Es decir, la actitud, que es lo que los japoneses hablan de un ikigai, de un proyecto de vida, creo que ahí está la clave, ¿sí? Y creo que allí, en ese sentido, nosotros podríamos decir que en cualquier momento en que estemos, y por eso ahorita estar reunido con ustedes es un placer porque todos estamos compartiendo cosas que nos interesan, que nos pueden ser, que son conectores de calidad de vida en nosotros. Entonces, siempre tener esos proyectos, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero crear. Yo recuerdo un paciente mío que de 90 años, que de los que decía el doctor Ramírez que le llegan a él y que tenía, se ganó un dinero adicional por algo de un negocio que hizo. Era una persona muy comerciante y le pregunté, ¿qué va a hacer con ese dinero? Y me dijo, voy a sembrar unos árboles en los llanos orientales que estoy seguro que en 30 o 40 años van a dar sus frutos. Y tenía 90. Es decir, lo que quiero decir es que la enseñanza aquí es increíble. Nosotros tuvimos una persona muy importante en nuestro país que era un escritor que se llamaba Germán Arciniegas, ¿no? Y cuando yo vi a Germán Arciniegas, que lo vi por primera vez con Gabrielita, con su hija a los 90 años, le dije, maestro, ¿y usted qué opina de mi consulta, de que yo venga a verlo? Me dijo, excelente, doctor Cano, cuando sea viejo le aviso. Este es un fenómeno lindo. Creo que el Ikigai es la sal y la pimienta de todo esto. Sí. Dejó marcado un par de cosas que me resultan extraños, porque ustedes, la mayoría profesionales de la medicina, aunque hay de todo en este grupo, Jorge Felipe ha metido una melange sumamente divertida y maravillosa. Ustedes hablan de jubilación. Creo que yo soy arquitecto de formación, después me fui por otros lados, por el lado de las comunicaciones, pero ustedes que son médicos, y tengo un hijo médico, creo que es una especie de sacerdocio al cual ustedes jamás se van a jubilar, porque en el fondo creo que hacen lo que les gusta. Como todo, yo creo que en la vida no hay que trabajar, hay que hacer lo que a uno le gusta, para que deje de ser trabajo, ¿ok? Para que pase de ser una pasión, un motivador, un inspirador de vida. Pero usted lo marcó varias veces, no, nosotros cuando nos jubilamos, usted no se jubila nunca. Si usted, Doc, vamos, o sea, una vez que se graduó, eso me pasó con mi hijo médico. Un día tuvo una decepción producto de las condiciones que tienen los chicos, ¿okay? De ir a dar el examen de validez de medicina a Europa y teniendo padre español, tío español, madre italiana, y toda la historieta, fue con pasaporte argentino y no quedó en el famoso examen de validación que se da en España, ¿ok? Porque no era a pesar de que uno siempre le ha dicho, sacate el pasaporte que quieras, el español o el italiano, pero sacate el que quieras. Cuando volvió con decepciones, y un día me llamó y me dijo, dejo la medicina. Y yo le dije, va a ser difícil dejar la medicina porque el cartón ya no lo podés devolver, ya lo hiciste. O sea, las decepciones hay que tomárselas de otra manera. ¿A qué te vas a dedicar? No, me voy al campo, me voy a manejar los campos. Dije, bueno, anda al campo y en el campo montate un consultorio de campo. Si vas a dejar la medicina, montate un consultorio de campo, porque hay mucha gente en el campo, muchos obreros que van a necesitar chicos con sarampión, con papera, las amígdalas, los partos, y eso es devolverle a la vida lo que la vida te dio y que no querés tomar por alguna bronca que hayas tenido. Pero ustedes no tienen esa historia. Déjese de jorobar, usted no se jubila nunca, uno en el fondo no se jubila, si lo quiere, uno puede mandar al carajo al jefe en el momento que se le canta el culo, ojalá con plata, porque es mejor, pero el Ikigai es la parte importante, eso es lo lindo.
Gracias. No molesto más. No entro más. Carlos, una última pregunta. Nos quedan Señor. 7 minutos. ¿Hay algún estudio publicado, pues, desde que esté publicado en Revista Indechades, porque es un estudio serio, entre la relación del Alzheimer y el envejecimiento no saludable? Perdón, es el estudio que les mostré, que es el de la Lancet Commission, muestra justamente eso. Es decir, el estudio que les mostraba de la Comisión Lancet. La Comisión Lancet es un grupo de epidemiólogos que se dedican a encontrar las mejores evidencias científicas que estén publicadas, y lo que hacen es recoger esa información y ellos lo llaman la Comisión Lancet. Y esa Comisión Lancet, pues en demencias, hizo esa publicación que está del año pasado, donde mostraba cómo desde el nacimiento y en el transcurrir vital, lo que llaman el curso de vida, se podía disminuir hasta en un 40% la posibilidad de tener un Alzheimer, y eso se daba por muchos factores, entre ellos la educación, la parte de el control de, digamos, de la pérdida de la audición, la nutrición, la actividad física y el control de enfermedades crónicas. Y esa sumatoria disminuyó en 40%, y hoy en día se vive en Estados Unidos porque ellos han hecho programas de salud pública muy fuertes desde mediados del siglo anterior, y digamos, hoy en día estaban esperando un boom de demencias que no les ha llegado en la magnitud en que esperaban, y se debe a estos estudios y a esta intervención que se ha hecho en prevención primaria, digamos, y que pues son interesantes, ¿no? Y digamos, con relación al envejecimiento saludable, ya como completando un poquito la pregunta de Jorge, está en el mundo hay unos marcadores importantes de llegar a la vejez de una forma, digamos, saludable, y hay unos indicadores que son clarísimos. Primero, el género femenino, ser mujer, son más longevas, entonces pues tienen más posibilidades de complicación funcional al final de la vida. Segundo, tener embarazos a edades menores a los 15 años es un indicador terrible de envejecimiento inadecuado o patológico. Tercero, malnutrición es el otro estado importante. Y el cuarto, que no deja de ser menos importante, es la pobreza. Es decir, que realmente son indicadores de longevidad inadecuada, y que pues por supuesto, como política pública y como país hay que incidir claramente en esa situación. Hay que evitar que nuestras mujeres tengan embarazos antes de los 15 años. Creo que es una situación cultural, social, y por supuesto es importantísimo la educación y la inclusión. Antes, la educación, hemos pasado de tener el acceso a la educación a hacer hoy en día la educación gratuita, y por supuesto debemos pasar a castigar a los padres que no le den educación a sus hijos, siendo esta una instancia gratuita, como ocurre en algunos países desarrollados, donde los padres que no llevan a sus hijos al colegio, el Estado los castiga por no llevarlos a la educación. Y por supuesto, la pobreza. Yo creo que aquí hay un país con demasiada inequidad. Eso me ha costado muchos dolores de cabeza en mi forma de ser, como lo decía el doctor David Vázquez. Creo que yo siempre seguiré pensando, y si me dicen cosas inadecuadas por intentar buscar una equidad y un equilibrio en nuestra sociedad, pues que me digan lo que quieran. Me pueden decir desde comunista, mamerto o lo que sea, pero creo que tenemos que tener una sociedad donde todos tengamos las posibilidades de acceso, por lo menos a la educación, a la nutrición y a la equidad, a la igualdad, y creo que en eso todos estamos en esa lucha. Bien. Bueno, muy bien. Mire, nos quedan 3 minuticos antes de dar por terminada la reunión, y obviamente ahorita le damos todo el agradecimiento a nuestro conferencista de hoy. Quiero hacerle 2 anuncios. El primero, la reunión que nos espera para dentro de 8 días. Es un tema muy sui generis. Se va a denominar Por los caminos olvidados de Colombia en Land Rover. Y el conferencista es un médico
académico, profesor de la Javeriana como Carlos Cano, y es el doctor Diego Rosselli, que lleva más de 15 años dedicado de manera sistemática a buscar las carreteras más difíciles de Colombia para poner a prueba sus dos viejos Land Rover. Aquí nos contará sus experiencias en trochas de 28 departamentos. Entonces, los espero a todos porque es un tema muy interesante. Y también les quiero hacer un anuncio de cuál va a ser nuestro tema médico para el primer martes del mes de mayo. Y es un tema también muy interesante porque hay mucho sobre este tema, y yo diría que un mal conocimiento de una patología muy frecuente que altera la calidad de vida, que se llama la fibromialgia. Entonces, la pregunta no, el enfoque va a ser, los pacientes con fibromialgia se pueden mejorar, ¿cómo? ¿Qué sabemos? Y eso nos lo va a dar una persona que nos acompaña regularmente acá, y para mí, lo puedo decir con convencimiento, aparte de que trabaja pues conmigo, con nuestro grupo en Sesimín, que es la persona que considero que más sabe de fibromialgia en Colombia. Está casi que dedicada a atender estos pacientes que son complicados, y es la doctora Olga Lucía Estrada. Entonces, les quería hacer esos anuncios siendo las 8 de la noche. Nuevamente, quiero agradecerles la masiva asistencia que tuvimos hoy, 2 horas, iniciamos a las 6 de la tarde, son las 8, al doctor Carlos Cano, nuevamente, por su gran conocimiento, su didáctica, como buen profesor universitario, su forma de presentar y de convencernos a todos con razones y con conocimiento de causa sobre el tema de hoy tan interesante como fue. Nuevamente a todos los asistentes, los comentarios. Gracias, Alejandro, por apoyarnos, por estar pendiente. Divino. Agradecido con la vida por esto. Y tienes que conocer más a Carlos Cano e invitarlo a uno de tus cafés literarios. Yo me encargo. Voy a arrancar. Sí, ya lo tengo pensado. Clic. Eso. Entonces, quiero que se conozcan más con Carlos, que yo sé que muchos aspectos de la vida se compaginan. Bueno. Hay mucho elemento dentro de este grupo con una riqueza maravillosa. Ya vamos a empezar a sacarle el jugo. Lo voy a sorprender, quédese tranquilo. Bueno, Carlos, ¿algunas palabras finales? No, muchas gracias al grupo, es un grupo maravilloso, ya mi admiración a todos ustedes, y reitero mis agradecimientos por esta invitación, y la he pasado muy bien. Muchas gracias por aceptarme en esta oportunidad. Señor, nuevamente muchas gracias por habernos acompañado por segunda vez. Entonces, gracias, Jorgito. Gracias totales. Gracias a todos. Muchas gracias. Muy bien. Veremos en 8 días. Ahí están todos los amigos. Bueno, muy bien. Buenas noches. Adiós. Chao, buenas noches. Gracias, Jorge. Muy amable. Muchas gracias, excelente y muy didáctica la conferencia. Buenas noches.